Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos el placer de charlar con Juan Pablo Olson, sociólogo, ambientalista y magíster en recurso del agua. Juan Pablo, muchas gracias por atendernos. No sé si nombré bien el magíster que tenés. Hola Héctor, bueno, un placer compartir este encuentro y sí, sí, está perfecto, Magíster en Gestión de Recursos del Agua. Gestión Muchas de gracias por recursos. la entrevista. No, por favor. Es un tema que, si bien hoy por hoy es parte de la agenda, el tema ambientalista es parte de la agenda que se discute, muchísimos, me incluyo, desconocemos mucho de este tema. Lo conocemos porque está dando vuelta en el círculo político y en algunos medios, pero no en profundidad. La idea de hoy es empezar a tocar este tema y también tomarlo tomando como disparador lo que pasó en la cumbre de Naciones Unidas que se realizó esta semana, en la que hubo dos discursos que me parecen a mí que son muy contrapuestos, muy esenciales para discutir esto y que justamente pertenecen a nuestra región, que es el discurso del presidente argentino Javier Milei y el discurso del presidente de Colombia Gustavo Petro, ¿no? Dos discursos opuestos que en un punto tienen como disparador o nos sirven como disparador para empezar a entender lo que está pasando. Pero bueno, Juan Pablo, para empezar, ¿qué es lo que se discutió en esta cumbre en el marco de lo que se planteaba? ¿Qué es la Agenda 2030, que es una de las cuestiones que se planteó, y qué es la agenda para el futuro? Bueno, Héctor, la verdad que muy, muy importante para mí que hayas presentado esta temática justamente mencionando esta tensión entre estos dos discursos de dos líderes latinoamericanos diametralmente opuestos y uno cuando escucha las voces, por un lado, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, siente orgullo de ser latinoamericano y vernos representados por un liderazgo tan positivo y de tanta lucidez, sensibilidad, lectura lúcida de la realidad y presentación con una enorme riqueza de discurso de la complejidad de la época que estamos viviendo, donde Petro plantea que el problema ambiental, el problema del calentamiento global es el principal problema de la humanidad, el principal problema estructural, porque el trastocamiento de la atmósfera, el aumento de la temperatura promedio del planeta, Gustavo Petro lo dice en cada uno de sus discursos, puede llegar a poner en un umbral, en riesgo, la supervivencia de la especie humana en el planeta, y si uno entra en ese debate se da cuenta de cómo los científicos desde hace décadas, fundamentalmente el principal grupo de científicos a nivel mundial, que es el panel intergubernamental de cambio climático, plantea que desde la revolución industrial en adelante hay un aumento, se han disparado la emanación de gases de efecto invernadero y han aumentado la temperatura promedio del planeta, y realmente hay un esfuerzo de la comunidad global, de distintos líderes que lo vienen planteando, no solo Gustavo Petro. Muy interesante, ya te agregaría a tu disparador y tu análisis la voz del principal líder de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, que desde que asumió es una de las voces internacionales con mayor autoridad moral y con mayor peso para plantear también esta crisis climática, donde el Papa Francisco, sobre todo de la publicación de la encíclica Laudato Si, por el cuidado de la casa común, también nos alerta de esta preocupación. En cambio, y como contrapunto, cuando como argentino uno escucha al presidente Javier Milei, siente de alguna manera esa vergüenza de esa voz de soberbia, esa voz, digamos, que conjuga una serie de elementos discursivos, que conjuga la hipocresía, que conjuga la soberbia y la crítica desde un lugar de bastante hipocresía, porque lamentablemente tenemos un liderazgo negativo en Javier Milei, que como ha sucedido en Estados Unidos con el liderazgo de Donald Trump,
y como ha sucedido en Brasil con el liderazgo negativo de Jair Bolsonaro, son voces que tienen características de ser de alguna manera, uno podría decir, disruptivas, que no provienen desde los espacios políticos tradicionales. De hecho, Milei se presenta como alguien que no es político de una manera bastante contradictoria, y me parece que podemos ir de lleno a los puntos centrales contestando esta pregunta acerca del Pacto del Futuro y la Agenda 2030, que en definitiva uno puede decir en términos simples que son esfuerzos de los líderes mundiales para consensuar una agenda de metas globales que estén a la altura de los complejos desafíos que estamos enfrentando como humanidad. Entonces, el punto crítico está en que si hay un presidente de la región, en este caso Javier Milei, que ha negado en campaña la existencia del calentamiento global, que como dicen los principales líderes mundiales y los principales científicos, es el principal problema de la humanidad, ya tenemos un grave problema de ignorancia de Milei representando la necedad, la ignorancia, y te diría algo más complejo que se llama lo que es la tradición del negacionismo del calentamiento global, que no es otra cosa que una campaña de las corporaciones petroleras que lleva décadas, que es negar el problema de que son justamente la industria fósil de gas, petróleo y carbón los principales responsables del calentamiento global. Entonces, de alguna manera, Milei, desde un lugar de ignorancia, de un lugar de negar la ciencia y la comprobación de la ciencia de este problema, lleva a la Argentina a un discurso a contramano de la historia, por fuera de los compromisos de la comunidad global y de los líderes mundiales y de los gobiernos mundiales. Y acá deberíamos hacer un contexto por contraste de cuál es una posición seria respecto de este aspecto, y no solo nombrando a Gustavo Petro, a Lula da Silva, el presidente de Brasil, a diferentes líderes mundiales, mencionamos al Papa Francisco. Acá podemos dar un poco de contexto y perspectiva de tu otra pregunta, que es el problema ambiental, y cómo podemos mencionar que hace poco tiempo la humanidad se preocupa por el problema ambiental a nivel internacional global como comunidad global. De hecho, la primer cumbre que relaciona al ser humano con el ambiente es la cumbre, la famosa cumbre de Estocolmo de 1972, donde hubo un líder, un presidente argentino, el 3 veces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, que ya en ese año 1972 planteaba estos problemas que están presentes en la ONU, tanto en la Agenda 2030, que son objetivos de cómo reducir la pobreza, eliminar la pobreza, cómo desarrollar modelos de sociedad y consumo sustentables, cómo generar un plan global de hambre cero, cómo enfrentar el problema del calentamiento global, y en definitiva el pacto del futuro tiene que ver con cómo desarrollar estos objetivos trascendiendo el año de la meta de 2030. Y Perón ya planteaba en su documento absolutamente actual, en su carta, que es el mensaje ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo, algo que Milei, décadas después, ni siquiera considera, ni siquiera comprende e ignora, que es la destrucción de los ecosistemas en el planeta que nos está llevando, decía Perón en el año 72, a un suicidio colectivo por la destrucción de los ecosistemas, sobre todo por un actor fundamental, que son las grandes corporaciones. Entonces, para decirlo brevemente, hay dos grandes discursos o modelos a nivel mundial, que es un esfuerzo global por generar una agenda que tienda, como lo hace las Naciones Unidas desde su nacimiento, que es a un consenso de las naciones alrededor de grandes objetivos, que es mantener la paz mundial, generar una garantía de calidad de vida para la población global y generar una garantía de respeto de los derechos humanos. Estamos viviendo hoy en día la crítica que le hizo Petro a Milei, que es: Milei dice viva la libertad carajo, pero es viva la libertad para los grandes capitales, viva la libertad para las grandes corporaciones, porque Milei es el representante de las grandes corporaciones. No por casualidad, su gran paquete de ley como propuesta para la Argentina en nombre de la libertad es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no es otra cosa
que atentar absolutamente contra la soberanía de la Argentina, entregando todos los recursos naturales a las grandes corporaciones que son a quienes Milei admira, y por eso las giras de Milei se caracterizan por reuniones con empresarios representantes de las grandes corporaciones, como Elon Musk, que es recordado recientemente por su declaración de cómo quería garantizar el acceso al control del litio, y que en medio del golpe a Evo Morales y Álvaro García Linera decía que ellos iban a hacer lo que fuese para garantizar el control del litio, para garantizar esta transición posible energética, que es, en la dinámica en que la piensan las grandes corporaciones, es un sacrificio del sur global, es un sacrificio de los países del sur global y de la población del sur global, o dicho de otra manera, Milei representa un vocero de la agenda de las grandes corporaciones concentradas que cada vez que emite un discurso está manifestando de alguna manera un discurso del odio, que con cierta hipocresía habla de que la ONU es quien atenta contra la libertad y la soberanía de los estados nacionales. Atención a esta contradicción de Milei, que es, él garantiza en los hechos una entrega absoluta de la soberanía argentina a las corporaciones transnacionales, pero tiene la hipocresía de ir a las Naciones Unidas y decir que son el objetivo del esfuerzo de la comunidad global para garantizar la eliminación de la pobreza, la lucha contra el calentamiento global, que son esas políticas las que atentan contra los estados nacionales. Entonces me parece que este tipo de análisis clarifica mucho a qué intereses responde Milei, cuál es la línea de continuidad de Milei en su plan económico, y uno puede decir, a 9 meses del gobierno de Javier Milei en Argentina, uno se puede retrotraer a un momento trágico de la Argentina, que es cuando se cumplía el aniversario de un año de la dictadura militar más sangrienta que vivió la Argentina. El periodista Rodolfo Walsh dijo, después de un año del régimen militar en Argentina, podemos decir que lo más grave no son las desapariciones, las torturas y las muertes, sino el plan económico de la dictadura, impulsado por Martínez de Oz, que pretende condenar a millones de seres humanos a la miseria planificada. Milei representa una línea de continuidad desde ese plan económico de la dictadura militar que pretende condenar. Ahora Milei, con Caputo, con Bullrich, con todo su gabinete, Milei pretende, pero lo dice, destruir el Estado Nacional, condenar a la pobreza a millones de argentinos en pos de cumplir objetivos impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Entonces se ve la hipocresía de Milei, la mentira sobre su propio discurso y sus propias palabras, en donde trata de ubicar a determinadas instancias nacionales en Argentina o internacionales que son los responsables de atentar contra la soberanía. Bueno, parece que es muy grave la hipocresía que en lo discursivo maneja Milei, y es tan grave como las políticas de destrucción de la calidad de vida de millones de argentinos que está concretando, porque la síntesis de Milei en lo real de Argentina es lo peor de la dictadura, del menemismo, del macrismo, todo junto en un shock, como es esta política del shock que menciona Naomi Klein, que es en muy poco tiempo garantizar grandes paquetes de leyes que arrasan con la calidad de vida de la mayoría de la población de los argentinos, con los derechos de los jubilados, los estudiantes, los trabajadores, destrucción de las jubilaciones, de la educación pública, de la salud pública, desregulación de todas las instancias que favorecen a los derechos, sobre todo de los sectores más vulnerables de la Argentina. Y la ecuación de Milei es destrucción del Estado, pero usar del Estado su poder represivo para reprimir las protestas sociales de aquellos actores de las instancias que está destruyendo. Reprime a los jubilados, reprime a los estudiantes, reprime a los trabajadores de aerolíneas argentinas porque intenta rematar la,
nuestra empresa aérea estatal. Entonces uno pareciera estar viviendo, no sé si quienes nos escuchan, esta pesadilla de padecer un gobierno de nuevo tipo que al mismo tiempo es una síntesis de lo peor de la dictadura, del menemismo, y que va mucho más a fondo. Y por eso hay algunos analistas que hablan de la Argentina como un experimento y un laboratorio, como lo fue Chile, que fue el primer país donde se empezaron a implementar esas políticas de la escuela de Chicago, que era, bueno, vamos a privatizar todas las empresas del Estado, vamos a privatizar las jubilaciones y las empresas públicas, etcétera, para generar una transferencia enorme de recursos en donde se seguía empobreciendo a los sectores mayoritarios, en este caso en Chile, y después fue un fenómeno global, y en donde se destruyó lo que fue o lo que conocimos como el estado de bienestar que generó grandes beneficios. Entonces, Milei arranca su discurso en la ONU diciendo: yo represento a la Argentina como un nuevo modelo de cambio por el fracaso de un siglo de políticas colectivistas. Es muy poco serio de alguna manera, pero bueno, es la tragedia de presidente que nos toca en este momento. En ese sentido te quería hacer un comentario y una pregunta, ¿no? Por un lado, un comentario, vos decías, ¿no? Milei es la continuidad de aquella dictadura, del menemismo. Eh, alguien, creo que si no lo escuché, por lo menos lo pensé, pero creo haberlo escuchado y no me acuerdo quién fue quien lo definió así, como digamos, la frase de Silvio Rodríguez, ¿no? Un servidor de pasado en Copa Nueva. Creo que Milei es una frase que le cabe de lleno al actual presidente argentino. Pero si bien todos estos elementos que vos señalás son claros, son contundentes, el discurso de Milei es efectivo en un sector de la sociedad, ¿no? Y muchas veces nos dicen, o desde el discurso que viene de ese sector, dice, somos un país con recursos, con grandes recursos naturales y tenemos un gran nivel de pobreza. Si utilizamos esos recursos naturales, obviamente como lo plantean ellos, ¿no? Entregándoselo a las grandes corporaciones, vamos a lograr sacar a ese sector, a ese enorme sector que está metido en la pobreza. ¿Qué se plantea frente a este elemento discursivo de Milei y también frente a otro discurso que no solo lo dice Milei, sino también algunos líderes progresistas lo han dicho en relación también a la utilización de los recursos naturales frente a los planteos de Francia, frente a los planteos de algunos países europeos? Los países desarrollados nos piden ahora que no hagamos nosotros lo que hicieron ellos para desarrollarse y ser las grandes potencias que son ahora. Bueno, Héctor, ahí la idea era conversar de repente un promedio de 15 minutos y la pregunta que acabas de hacer, si uno la toma y la podría profundizar, nos llevaría varias horas para empezar a abordar la complejidad de la respuesta que implica tu pregunta, porque es: ¿quién es Milei? ¿Por qué ganó Milei? ¿Qué intereses representa? Entonces, a ver, son varios abordajes que me parece, por lo menos vamos a intentar ordenarlos, que es: ¿qué representa Javier Milei en el aquí y ahora del 2024 y de dónde proviene la agenda que él propone a Argentina? Bueno, es una improvisación. Ya hablamos del aspecto ideológico y la continuidad del plan económico, pero hay un aspecto más complejo y que trasciende a un solo país, que te diría un contexto de época, ¿no? Uno puede pensar a Javier Milei en un contexto de época global, que es la carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta, en donde se disputan los territorios porque tienen acceso, digamos, privilegiado al monitoreo satelital de dónde están los recursos, cada uno de los recursos, y los tienen medidos, y ahí hay una gran disputa. Hay otro aspecto geopolítico, que Milei emerge como candidato en Argentina en un momento único a nivel global, que es esta tendencia entre un mundo unipolar
con la hegemonía de Estados Unidos como superpotencia eh, que quiere mantener su rol de controlar esta hegemonía que tradicionalmente tiene Estados Unidos, pero basada sobre todo en el predominio del dólar como moneda única de intercambio comercial a nivel global. Entonces, Estados Unidos como gendarme del mundo está en tensión y sobre todo esto se ve en la disputa, digamos, Rusia-Ucrania. Estados Unidos dice, nosotros estamos en tensión con China, con nuestros rivales, y ahí es donde la Argentina ocupa un lugar estratégico. Antes del triunfo de Milei, lo interesante es plantear qué dos modelos de mundo podía desplegar la Argentina. Uno era un modelo de mundo que provenía de esta idea, como vos mencionaste, que es la idea de la tradición de los proyectos nacionales o populares de integración regional, la idea de que la Argentina de alguna manera mantuviera una agenda que impulsara el desarrollo, la redistribución de la riqueza, la garantía de los derechos humanos, basado en la integración regional, sobre todo con la potencial articulación de Lula da Silva, del triunfo de Lula da Silva en Brasil en principio, y una posible idea de recuperación de una integración regional con la complejidad que eso implica, como una especie de segunda ola de gobiernos progresistas latinoamericanos como fue la primera. Cuando uno habla de este tema, no hay que olvidar lo que fue la mayor derrota en la historia política moderna, que fue el no al ALCA de la Unión Latinoamericana contra Estados Unidos. Fue la mayor derrota de la cual Estados Unidos nunca pudo recuperarse del todo. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Se toma el tiempo necesario y las estrategias necesarias para desplegar operaciones de desestabilización política, persecución de los líderes políticos, implementación del lawfare, para arrinconar y acorralar a los líderes progresistas de esa ola y para generar otro tipo de ofertas electorales, desprestigiando a los líderes progresistas que fueron en su momento, encarcelándolos, persiguiéndolos, todas estrategias complejas que no tenemos tiempo de desarrollar ahora. El punto es que después de criminalizar y demonizar públicamente, porque se llegó hasta el extremo de que se intentó asesinar a una candidata, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en medio de la campaña. Lo que quiero decir es que hay fenómenos muy complejos detrás de cómo Milei llega a un triunfo, y también hay que decir que en Argentina y en América Latina también hay procesos que tienen que ver con que en Argentina, a 40 años de la recuperación de la democracia, hay lo que algunos autores llaman promesas incumplidas de un bienestar que no se terminaba de cumplir. Hay, de alguna manera, inclusive en el mejor momento progresista de América Latina, hay una crítica de lo que se llama, de todas maneras, el predominio del modelo agro-minero exportador en todos los países que tuvieron prosperidad económica. Y yo ahí te diría que es la gran crítica de muchos sectores, sobre todo de la izquierda, era un cuestionamiento al modelo agro-minero exportador. ¿Cuál es el problema que lleva también al malestar social, al descontento social y al consecuente posterior triunfo de Milei? Bueno, había una promesa. El modelo agro-minero exportador iba a traer riqueza a la Argentina y por eso se lo prometía y por eso se lo implementó. El problema es, ¿por qué si iba a traer riqueza el modelo agrominero exportador de beneficio de las corporaciones, después de décadas de aplicación, el 50% de la población de la Argentina está debajo de la línea de la pobreza y no solamente estamos hablando del problema Milei? Entonces, esas deudas de los procesos democráticos con ciertos objetivos de bienestar social, de mayor redistribución, si bien uno en comparación ahora ve los procesos progresistas y dice, bueno, eso estaba en una primavera realmente de mucho bienestar social en comparación con el empobrecimiento, el saqueo y la represión que estamos viviendo ahora. Lo que intento pensar es cómo Milei inteligentemente se monta en un estado de ánimo social que de alguna manera conjuga desencanto con la política tradicional,
este hartazgo de que el político es visto como alguien que es corrupto, que se enriquece, que solamente se fija en su propio beneficio sin importarle el bienestar social, eso se fue de alguna manera sistemáticamente reproduciendo y Milei llega como un outsider de la política, que no es político y que odia a todos los políticos. Y lo paradójico es que Milei estafa al electorado diciendo en campaña, yo solamente voy a ajustar a la casta y perseguir a la casta y iba a beneficiar al resto de los argentinos. Y muchos desprevenidos pensaban que si asumía Milei iban a cobrar en dólares su sueldo y de alguna manera ese desencanto Milei lo supo manipular y lo supo utilizar para atacar a la clase política tradicional, para ubicarse como un outsider de la política y para llegar a, una vez que asumiera, a implementar justamente lo peor de los peores procesos políticos neoliberales o de la dictadura militar, que es lo que mencionábamos antes. Y me parece que lo más grave, y en Argentina esto no se profundiza mucho, es a quién representa Javier Milei, quién financió su campaña y cuáles son los verdaderos intereses detrás del capítulo del RIE, de la ley bases que se aprobó en el Congreso Nacional y que implica una entrega absoluta de la soberanía argentina. Y ahí es donde volvemos a las Naciones Unidas. Así como te mencionaba el contexto del presidente Perón debatiendo el tema ambiental en 1972, hay otro enorme e histórico referente latinoamericano que colocó en el debate internacional un gran elemento que sintetiza la tensión política que hoy también vivimos y que tiene enorme actualidad. Salvador Allende, presidente de Chile, en 1972, asiste a las Naciones Unidas como presidente chileno después de haber generado un proceso de nacionalización del cobre, recuperación de los recursos de Chile para los chilenos, lo que era la vía socialista chilena, con todo lo que eso simbólicamente representaba para la región, y que ahí fue donde Estados Unidos y la CIA generaron inmediatamente un proceso de desestabilización. El punto está en que en 1972 Allende dice una frase que tiene enorme actualidad y lo implica Javier Milei y sus políticas del RIE. Allende dice en 1972, tenemos un problema a nivel mundial que es una tensión entre las grandes corporaciones y la soberanía de los estados. El punto está en que Allende lo planteaba genuinamente y de manera de real problema político y económico, no como Milei, como una hipocresía o como una tergiversación, sino como un problema de quién tiene la capacidad en el mundo de regular y controlar a las grandes corporaciones, que son grupos de enorme poder que están acumulando mucho más poder que los Estados-nación. Muchas décadas después, el problema que anticipaba Allende es el principal político, el principal problema político mundial, económico, cultural, que es enormes corporaciones que crecieron muchísimo más de lo que Allende hubiera imaginado, pueden desembarcar en cualquier estado, sobre todo de los países del sur global, y apropiarse de todos los recursos estratégicos, apropiarse de las empresas del Estado e ir comiéndose como monstruos pesadillescos los recursos y la soberanía de países muy debilitados, endeudados y empobrecidos. La paradoja es que Milei representa los intereses de esas corporaciones y lo que se llama desde 1972 en adelante un avance de los grupos concentrados de poder y de lo que se llamó la captura corporativa, es decir, una estrategia de las corporaciones a nivel mundial para ver cómo van avanzando sobre los medios de comunicación, sobre la energía, sobre las empresas, sobre los recursos, y Milei es el último eslabón de una estrategia que nació como una estrategia de control de recursos del grupo Rockefeller, en principio en su momento, y todas las fundaciones norteamericanas que financiaron la campaña de Javier Milei, que son todas estas fundaciones y corporaciones,
que de alguna manera pareciera, uno podría pensar que le dijeron, te financiamos si cuando sos presidente nos aprobás un paquete de leyes que van a estar prácticamente escritas con nuestra propia puño y letra, y nunca un país en el mundo nos garantizó en tan poco tiempo tantos beneficios a un conjunto de corporaciones como, por ejemplo, garantizar en un escenario de crisis hídrica muy profunda hacia 2050, garantizar a esas corporaciones acceso a agua potable para sus actividades. Son sobre todo grandes corporaciones mineras, petroleras, sojeras, etcétera. El agua garantizada para las corporaciones y no para la población. Entonces ahí entra en contradicción lo que mi ley dice que son los principios fundantes de las Naciones Unidas, que es garantizar la calidad de vida y derechos humanos a la población, no a las corporaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con los seres humanos, millones de seres humanos que no tengan acceso a agua potable, que es el derecho humano básico a partir del cual se desprenden otros derechos? Entonces me parece que mi ley representa una agenda, como dice Gustavo Petro, del 1% de la población mundial, que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de la riqueza, que es la agenda de una élite global, no la que critica mi ley, sino la agenda de poder real de la élite global, que tiene en personajes como Milei la garantía de ir implementando, como decís vos, sobre un malestar social acumulado en décadas, sobre un desencanto de la política tradicional, sobre promesas en el colectivo, en el imaginario colectivo incumplida. Todo ese malestar llegan personajes outsider y pueden generar una incidencia tal de obtener un triunfo que nadie se lo esperaba si uno hubiera dicho como Trump o Bolsonaro o Milei, no, este es un loco que jamás puede llegar a ser presidente. Bueno, estamos viviendo un momento rupturista de la política tradicional. Ahí habría que, te diría Héctor, para no ocupar tanto tiempo, pero digo, son fenómenos complejos que hay que retrotraerse a la manipulación de los datos de la más media, Cambridge Analytica, cómo se genera una incidencia en la opinión pública, sobre todo en lo emocional, y todas estas élites son los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las redes sociales, digamos, que son grandes plataformas de manipulación de las emociones e implementación del odio colectivo. Entonces, me parece que estamos ante escenarios muy complejos donde personajes como Milei complejizan muchísimo más lo que nosotros entendemos como procesos colectivos, desafíos globales, proyectos de país. Milei es, hay que destruir todo y beneficiar a las grandes corporaciones. Juan Pablo, bueno, nos hemos quedado cortos con el tiempo. Hay muchísimas cosas que quiero seguir charlando con vos, así que te voy a seguir invitando para que sigamos profundizando todas estas cuestiones. Como primera charla en este espacio que vamos construyendo de a poquito, tanto en el observatorio, en la facultad, como en el canal de YouTube en el que subimos estos videos, es la primera vez que hablamos del tema ambientalista. Y como primera charla, creo que dejó un montón de aristas para ir pensando y para después seguir profundizando con vos sobre estos temas. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Bueno, Héctor, para mí un placer enorme y a disposición para seguir charlando y seguir pensando juntos. Un gran abrazo. Abrazo enorme.